Bien, ya estamos en directo con un viaje del miedo al amor de Krishnananda. Y hoy comenzaremos con el tema que habíamos dejado la vez anterior de la compensación, recordando que en casi todos nosotros existe un niño desesperadamente necesitado. ¿Cómo vivimos con ese niño? ¿Cómo lo compartimos y cómo podemos sanarlo? Desde el espacio de la inconsciencia tomamos nuestro pánico, nuestras exigencias, nuestra desesperación y se las tiramos sobre el regazo a la otra persona, diciéndole: toma, cuida de mí. Eso es lo que hacen los niños, y nuestro niño interior está tan desesperado como lo ha estado siempre. Cuando nos abrimos a alguien, estos sentimientos empiezan a surgir. Para sanar al niño herido tenemos que aprender a hacerle a nuestro niño de padres. O sea, ser los padres para nuestro niño, ¿no? Y esto se consigue cultivando el estado meditativo de conciencia. Esta curación no se consigue haciendo, sino observando y sintiendo. Y está relacionada con traerle las cualidades de la meditación a nuestro niño y también a todos los dramas, dolores y dificultades de nuestras relaciones. La meditación nos da presencia, una apreciación de quiénes somos tras nuestras personalidades falsas y condicionadas. Cuando esta presencia meditativa se encuentra ahí, algo muy en el fondo de nuestro niño aterrado se relaja. Mientras nos identificamos con nuestras personalidades falsas, por ejemplo, el cuidador, el complaciente, el líder, el playboy, etc., no logramos nada. El niño, basado en el miedo, no tiene a nadie que lo cuide. No hay ninguna presencia real que pueda aliviar sus miedos, pero con la presencia del meditador consciente, podemos distanciarnos del drama de nuestra vida y tomarlo con compasión. Esto nos da espacio, reemplazando con él la presión y el juicio que siempre nos hemos infligido a nosotros mismos. Es verdad que sentarse en silencio y penetrar dentro es probablemente la mejor forma de nutrir y cultivar nuestro silencio interno. Pero este tipo de meditación de la que habla la autora, ¿no?, es la real meditación. Y es una meditación que justamente nos ayuda a comprender que la meditación es un estado del ser, una forma de vivir, y no algo reducido a unas horas en las que estoy sentado meditando. Una de las mayores lecciones es que no tengo que hacer nada para cambiar o para que me amen. ¿Es posible que sea suficiente con observar, sentir y permitir? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a ver las cualidades de la meditación que sanan nuestro niño interior. La meditación trae a nuestra conciencia ciertas cualidades específicas que sanan directamente a nuestro niño interior. Estas cualidades son la observación, la comprensión, la aceptación, la presencia, centrarse, paciencia y confianza. Y vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Vamos a empezar por la observación, que consiste en lo siguiente. Cuando nosotros estamos con dolor o estamos incómodos o ansiosos, nuestra reacción inmediata es intentar cambiar la situación. Nuestro niño interior no tolera estos sentimientos bien y nos pone una fuerte presión para salir de lo que sea que esté provocando el dolor. Hace falta un cambio interior importante para no huir,
sino observar, sentir y permitir lo que sea que suceda. Esta observación no viene de nuestro niño interior, sino de nuestro meditador. Puedo sentir, ¿no?, cómo ese meditador le dice a mi niño: espera, para, siente, deja que pase. Puedes aprender si te quedas a experimentarlo y tienes el espacio interior para acogerlo, sentirlo y mantenerte con eso. Es fácil identificarse completamente con nuestro proceso emocional y la conciencia meditativa es independiente y nos da la habilidad de aceptar esa incomodidad, ese miedo, ese dolor que hay dentro. Al tener más espacio dentro, el deseo de escapar de los sentimientos no es tan acuciante. Puedo confiar para aceptar y mantenerme presente con esos sentimientos dolorosos. Bien. A ver. Otro es la comprensión. Dice que la palabra comprensión tiene una energía. Solo con decir la palabra se comunica la energía. Cubre nuestra experiencia con un manto de compasión. Cuando hay comprensión, hay aceptación. Con la aceptación viene la tranquilidad. Esta meditación, que tiene el objetivo de no hacer nada, sino ver las cosas como son, lo que hace es que me retire hacia atrás lo suficiente para poder mirar. Esta meditación nos ayuda a suavizar nuestra forma de ver las cosas y así poder comprender a nuestro niño interno. Esta mente crítica que tenemos todos, estricta, ¿no?, que está basada en el éxito y el fracaso, hace disminuir este ritmo y nos da más espacio para suavizarnos. Quitamos lentamente la presión de nosotros mismos, dejamos de sentirnos culpables y empezamos a ver la vida como un proceso de crecimiento. Y todas nuestras luchas forman parte de este proceso. La aceptación tiene que ver con investigar. Cuando yo voy hacia adentro e investigo, empiezo a ver las cosas que a menudo no me son fáciles de aceptar en mí mismo. Nosotros, a un nivel inconsciente, ¿no?, evitamos vernos a nosotros mismos, porque es doloroso reconocer nuestro rollo, nuestras obsesiones, la manera en que nos herimos a nosotros mismos, nuestros patrones. Continuamente volvemos a caer en nuestro estado infantil, en nuestras estrategias, en nuestras exigencias, protecciones, y vuelve otra vez la mente enjuiciadora, ¿no?, para condenarnos. El problema que tenemos es que nosotros automáticamente queremos cambiar eso, y eso es lo que hace que no se produzca el cambio. Lo que importa es observarme y aceptar lo que hay, como si yo fuera un científico de mi alma. Observar y aceptar son los instrumentos de la búsqueda. Si yo me centro en el cambio, no vivo el presente, estoy en el futuro. Entonces no me puedo descubrir a mí mismo. Otro es la presencia.
¿Qué es la presencia? Es la esencia de la meditación. Aprender a mantenerme en el momento, a observarlo y sentirlo tal como es. Nuestros miedos, pánico y falta de confianza hacen que nos sea extremadamente difícil hacer eso. Pero cuando yo empiezo a descubrir el pánico que tiene mi niño interno, todo esto empieza a, como dijimos antes, crear espacio, darme paz. No en el momento que medito, sino durante el transcurso del día. El miedo es lo que me desconecta de mí mismo. Entonces, aprender a mantenerme presente sana el miedo, sana la herida. Bien. Cuando algo nos afecta de forma emocional, recuerden que lo sentimos en el vientre. A casi todos nosotros nos invalidaron y nos destruyeron ese mecanismo durante la niñez. Y cuando lo perdemos no somos capaces de mantenernos con nuestros sentimientos en un momento determinado. La validación y aceptación propia comienzan al reconocer, permitir y aceptar en todo momento cualquier cosa que suceda en nuestro cuerpo, en nuestro vientre. Es entonces cuando empezamos a regresar a casa. El primer paso, incluso antes de poder expresar nada, es conectar dentro. Bien. La presencia es un conocimiento sin juicio. En el momento en que empiezo a validar lo que está sucediendo, o sea que digo sí, en lugar de juzgarme por no sentir otra cosa o no sentir más, voy a crear un espacio para que se revelen más cosas. Bien. Otro punto, centrarme. ¿Qué es centrarme? Es aprender a darme el espacio para sentir sin reaccionar. En lugar de reaccionar, si tan solo podemos mantenernos con lo que estamos sintiendo, permitiéndonos profundizar y seguir observando, algo sorprendente sucederá. Siento que algo dentro se empieza a relajar. Cuando llegan los sentimientos incómodos, cada célula de nuestro cuerpo quiere eliminarlos y nuestra mente empieza a inventar pensamientos aterradores y formas de huir. Al ignorar esos pensamientos y ese impulso de huir o luchar, cultivamos el estado de conciencia meditativo. Y esto es un proceso transformador. Ahí me mantengo centrado. Para aumentar mi autoestima y mi firmeza, tengo que estar conectada con mi centro. Eso me posibilita aguantar el pánico y no reaccionar. Paciencia y confianza. En la curación de nuestro niño interior, nada sucede rápido. Es un proceso lento y delicado. Si yo medito con un objetivo, me voy a cansar y me voy a frustrar. En ambos casos, cuando hago el trabajo de mi niño interior y a profundizar en la meditación, solo tengo que disfrutar del proceso. Bien. Puede ser que pasen periodos largos sin notar ningún cambio. Y esto puede ser frustrante y descorazonador. Pero entonces, de pronto, algo bruscamente empieza a fluir. Es como que nos viene el regalo, ¿no? Lo que cambia es que nuestro estado meditativo se hace más fuerte y nuestra confianza más profunda. No se trata de confiar,
en alguien en particular, sino que desarrollamos un espacio de confianza en general. ¿Bien? También vamos a cultivar así la habilidad de escuchar. Nos vamos a hacer más sensibles a nuestras propias necesidades y sentimientos y a las de los demás. Recordemos que dentro todos tenemos ese niño aterrado, encubierto por un adulto inconsciente que siempre está compensando para evitar sentir. La meditación convierte a este adulto en un auténtico adulto y me permite así abrazar a este niño con una energía que le permite al niño sentirse tomado en cuenta, cuidado y seguro. Bien. Ahora vamos a ver otro tipo de meditación que se llama cultivar el testigo. Siempre que hacemos una meditación es importante estar con nuestro cuerpo cómodo, ¿no? En una postura cómoda. Cerrar los ojos, respirar profundamente. Y consciente de cuando inhalo y exhalo. O sea que mi atención se centra en la respiración. Observar mi respiración. Y observando la respiración, sentir cómo caemos en un ritmo natural, entrando y saliendo con naturalidad. Esto me permite soltarme, ¿sí? Sin que yo intervenga. Entro en el cuerpo en el momento, esta respiración, perdón, entró en el cuerpo en el momento que nacimos y va a dejar el cuerpo en el momento en que muramos. Es una respiración que va sola. Esa respiración me va a permitir ponerme en la postura del testigo y hundirme en ese espacio interior profundo para observar, solo observar. Sin juicios y sin opiniones, solo observar. Y sentir la paz que obtengo al dejarme ir, al soltarme y convertirme en ese testigo. Puedo observar mi mente haciendo girar mis pensamientos uno tras otro, con todas sus preocupaciones, complejidades, inquietudes. Yo solo soy el que observa los pensamientos. Solo presencio, observo. Sea lo que sea que me venga a la mente, observo. Si me doy cuenta de que me empiezo a juzgar, observo mis juicios. Observo la mente que juzga. Observo y me mantengo centrada. Centro, en mi centro y serena. ¿Bien? Entonces los pensamientos vienen, los sentimientos vienen y yo solo los observo. Bien. Bueno, eso es la respiración. Solamente en eso consiste la respiración testigo. Ahora vamos a ver la meditación de regresar al vientre. Voy a cerrar los ojos, ponerme cómodo, con los brazos y piernas relajados y confortables. Ir a mi interior, respirar, observar cómo inhalo y exhalo. Bien. Y sentir cómo en la respiración mi vientre sube y baja con suavidad.
Me concentro en mi vientre y lo siento, cómo sube y baja. Y al concentrarme en mi vientre, voy a intentar hacer un espacio en el vientre, como imaginando que es un cuenco muy espacioso, en donde yo le doy lugar a todos mis sentimientos, a todos mis pensamientos, a todas las sensaciones, sin juicios. Y voy a visualizar ese gran cuenco en mi vientre, en donde yo tengo todos esos sentimientos, y veo que el cuenco es lo suficientemente grande para dar cabida a todo lo que surja. Un lugar donde puedo guardar todo y observarlo, sin juzgar. Una vez que hice ese movimiento, voy a visualizar una llama de una vela en el centro de mi vientre que arde, viva y regularmente. Y alrededor de esa llama puede haber muchos pensamientos, emociones, caos, pero nada apaga la llama. La llama sigue encendida, continúa ardiendo, igual de firme y brillante, sin importar lo que suceda afuera. Nada la toca. Siento la llama. Nuestro centro es como la llama de esta vela. Nuestro observador es como la llama de esta vela. Siente, observa, permite, pero se mantiene en calma y relajado, sin juicios, sin reacciones, sin miedo, sintiendo, observando y permitiendo. Este lugar está dentro de nosotros, esperando ser encontrado y ser descubierto. Por eso es muy importante conectar con el vientre, porque ahí es donde están todas las emociones, ¿no? Bien. En que esto lo vamos a pasar. Esto lo voy a pasar. Porque más o menos es lo mismo que ya vi. Vamos a hablar un poco ahora de las proyecciones. Del laberinto de las proyecciones. Hola Gloria, hola Nubia. Vamos a investigar el asunto este de nuestros miedos en nuestras relaciones y cómo relacionarnos más allá del miedo. Nuestras heridas fueron causadas por personas. Lamentablemente ahora no podemos sanar nuestro miedo y nuestra desconfianza abrazando un árbol. Quien nos abusó no fue un árbol. Debemos reconstruir nuestra confianza con quien la dañó, con la gente. Todas nuestras relaciones están dominadas por el miedo y ese miedo lo encubrimos con proyecciones. Comprender las proyecciones es una parte esencial de nuestro viaje del miedo al amor. Cuando estamos haciendo una proyección con alguien, no somos nosotros mismos y no estamos en nuestro centro. Le hemos entregado nuestro poder a esa persona. Acá es que proyecto es que le entrego el poder a otro. Para recuperar ese poder y encontrar mi centro, tengo que desenmarañar la proyección. Es como si la persona en la que yo estoy proyectando tuviera un trozo mío que yo se lo tengo que reclamar, ¿sí? Desenmarañando la proyección. Para hacerlo yo tengo que identificar el miedo que hay detrás de cada proyección. ¿Qué proyecto?
Proyecto mi necesidad de ser cuidado. El niño herido es una máquina de proyectar. La base de la mayoría de estas proyecciones está en que quiero obtener los cuidados que nunca tuve. Puede surgir de muchas formas, o manifestarse de muchas formas. Exigiendo, idolatrando, complaciendo o rebelándose. Todo esto lo hago para conseguir el cuidado de mi niño herido. Mi niño añora eso. Lo hago con mi pareja, con mis amigos, bueno, con todos. De forma inconsciente, ¿no? Encubriendo así todas mis compensaciones. Entonces llego adulto y tengo todos esos temas de inmadurez sin resolver. Pero precisamente son esas relaciones las que me pueden ayudar a entrar en contacto con todas esas proyecciones inconscientes que hice y obligarme a observarlas. Ese anhelo que existe en nuestro niño de ser tomado en cuenta, ser amado, apoyado, ¿no? Ese anhelo en sí no es el problema. El problema es cómo lo manejo. Bien. Una de las paradojas y de las cosas buenas de la intimidad es que podemos conseguir los cuidados que necesitamos, pero solo después de haber identificado nuestras proyecciones. Para satisfacer estas expectativas, retrocedemos inconscientemente al niño exigente, necesitado, que se apega o reacciona. Y en ese espacio proyectamos nuestra ansiedad y nuestro anhelo en alguien que cumple los requisitos. Nuestro niño hambriento proyecta en un amigo, en una pareja, en los padres que nunca tuvo, por ejemplo. Todo eso que yo nunca tuve lo proyecto en alguien. A esa persona le molesta eso y se aleja de nosotros. Cuando estos mecanismos inconscientes están en funcionamiento, ambas partes de una relación se sienten heridas. Entonces se retiran. Desaparece la confianza. No puede sobrevivir el amor. ¿Cómo conseguir los cuidados que necesitamos tan desesperadamente y al mismo tiempo darnos a nosotros mismos y a la otra persona la libertad y el respeto que necesitamos con tanta desesperación? Tenemos que dar amor y darle a la otra persona el espacio que necesita. Pero antes tenemos que entender cómo la otra persona vuelve a abrir nuestras heridas del pasado que están sin sanar, provocando que yo me defienda, que aparezca mi miedo, mi dolor y mi decepción. Cuando me hago consciente de mis proyecciones, voy a empezar a cuidar de mi propio niño, porque empiezo a aceptar la responsabilidad de mis necesidades en lugar de esperar que otra persona atienda mis necesidades. Bien, esperen que vamos a tomar por acá. ¿Cómo lo hacemos? Repetimos patrones viejos. Hay que identificar los patrones repetitivos en nuestras relaciones. Freud descubrió que tenemos un impulso que nos obliga a reconstruir en relaciones posteriores importantes los patrones de afinidad de nuestras primeras relaciones, es decir, con nuestros padres. A esto le llamó compulsión de repetición. Vamos a reproducir todas nuestras relaciones dominantes de la niñez porque necesitamos acabar lo que quedó inacabado en esas situaciones. O sea, tenemos que dominar nuestras lecciones inacabadas. Y en una relación amorosa es más obvio que en otras. Atraeremos personas que reabren las heridas que sufrimos en aquella relación de mamá y papá. La herida consiste en alguna forma de cuidado incompleto o inadecuado.
porque yo deseo obtener de esa persona el apoyo, la guía que nunca conseguí de mis padres. Entonces lo que atraigo es más control y represión. Entonces, o me rebelo o me desmorono. ¿Sí? Así es como funcionamos. Podemos detener estos patrones destructivos para que no vuelvan a repetirse, ¿no? ¿De dónde vienen los patrones destructivos? De nuestra herida de vergüenza. Recuerden que ahí en el canal tengo subido un video que habla de cómo sanar la vergüenza, que está basado en el libro de Sanar la Vergüenza de John Bradshaw, que fue un hombre que habló mucho y que continuamente hoy en día sigue tratando este tema de sanar el niño interior, ¿no? Una manera de evitar la repetición es investigar la relación con nuestro padre del sexo opuesto, de la forma más enérgica, íntima e intensiva posible, no con el del mismo sexo. Si soy mujer, con el padre; si soy hombre, con la madre, ¿no? Sin conciencia ni comprensión, nuestros patrones van a seguir siendo abusivos o masoquistas. Pero cuando yo comprendo por qué lo hago y conecto de forma enérgica con la vergüenza interior, puedo transformar ese patrón en lugar de seguir perpetuando mi sufrimiento. Tenemos lecciones que aprender y las relaciones son una de las formas de aprenderlas. Y hasta que no hemos aprendido, no nos queda más remedio que seguir repitiendo esos patrones. Entonces yo tengo que aprender esas lecciones, pero no intelectualmente solamente, sino enérgicamente, sintiendo la vergüenza y el shock. Nuestra conciencia superior sabe que estamos aquí para crecer y nuestra conciencia superior va a crear esas situaciones que nos muevan a eso. Bien. Otra proyección es hacer una división entre el padre bueno y el padre malo. La historia de la proyección se hace más complicada. No solo determina a quién atraemos, sino también dirige la forma en que nos relacionamos una vez establecida la relación. Desde la perspectiva de nuestro niño herido, vemos en la otra persona o un padre bueno o un padre malo. Nuestro niño herido desea y necesita sentirse amado y apoyado. Cuando esto lo obtiene de la otra persona, él ve un padre bueno y cariñoso. Y cuando no lo obtiene, ve un padre malo que lo rechaza. Nuestro adulto racional puede saber que eso no es posible, pero nuestro niño no lo sabe. Entonces, cuando nuestro niño herido no tiene buenos padres, reacciona haciendo rabietas, llorando. Y esta reacción puede ser desencadenada, por ejemplo, por un malentendido, un comentario, la desviación de la energía de nuestra pareja a alguna otra cosa, que me haga sentir que ya no me ama. Entonces el padre bueno se convierte en el padre malo. Y es posible que ni siquiera sepamos que estamos haciendo todo eso ni por qué lo hacemos. A nuestro niño no le importa ni comprende la complejidad, y tampoco está conectado con las necesidades de la pareja. La otra persona, al sentir esa proyección, no siente que tenga espacio y a su manera hace lo mismo.
es como un desdoblamiento que normalmente hacen todas las personas. Como dice justamente este autor, John Bradshaw, describe en su libro Crear Amor, tiene varios libros de este autor, ¿no? Que cuando retrocedemos a ese espacio del niño herido, oímos y vemos cosas que no fueron dichas o que no están sucediendo. Y no oímos ni vemos cosas que sí están sucediendo o que están sucediendo. Estamos perdidos en nuestra película de dolor y nuestra perspectiva no podemos, desde ahí no podemos experimentar la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente trabajar desde este yo adulto, ¿no? Para atender a ese niño herido y ver lo que le está sucediendo, qué es lo que lo hace sentirse así. Otra proyección es revelarse. Nuestro niño herido no solo busca un padre perfecto y cuando encuentra un posible candidato no hace más que juzgarlo y considerarlo un bueno o mal padre, sino que además se revela contra ese padre. O sea, pone presión, lo prueba. A ver si este realmente me ama, si es capaz de soportarme cuando yo no me porto tan bien. Queremos descubrir si alguien nos ama lo suficiente como para hacer algo. Algunas veces en nuestras relaciones el papel del niño bueno y obediente, el que transinge, ¿no? Transinge para conseguir el amor de nuestra pareja, también es harta al otro, ¿no? Ese que dice todo que sí. Uno de los motivos por los que creamos, ¿no? En estas figuras, ¿no? En nuestras vidas, es justamente para después rebelarnos contra ellas. Aunque la persona en la cual proyectamos sea o no como nuestro padre o madre, en la mente de nuestro niño estamos seguros de que sí lo es. En las situaciones en las que yo proyecto en figuras de autoridad, puedo sentir dentro de mí los sentimientos conflictivos. Una parte de mí quiere someterse, ¿no?, a que lo guíen y le enseñen, y otra parte de mí está siempre en guardia para evitar ser controlado. Es una herida profunda. Bien, nos da miedo sentir eso. Otra proyección, el patrón de establecer vínculos afectivos. A menudo en una relación larga nos quedamos atascados en nuestros roles. Hal Stone llamó a esto patrones de vínculos. En su libro Embracing Each Other. Hay diferentes tipos de patrones de vínculos, pero el más común es el que existe entre un padre y un hijo. En estos papeles nos perdemos en la proyección. En el papel del niño vemos a la pareja como el padre o madre que a menudo se parece mucho a nuestros padres. En el papel del padre-madre a menudo asumimos las características de uno o ambos padres y nos comportamos con nuestra pareja como nuestros padres se comportaban con nosotros cuando éramos niños. Y esta es también la forma en que reaccionamos con nuestro propio niño interior. La mayoría de las relaciones establecen vínculos, y esto es natural, ¿no? Porque cuando se termina la luna de miel, aparecen los miedos y las inseguridades no resueltos, y nos volvemos neuróticamente dependientes el uno del otro. Pero lo bueno de estos vínculos es que nos pueden hacer conscientes de nuestros problemas no resueltos. Todo aquello que se encuentra inacabado
o no trabajado va a surgir en nuestras relaciones, en la forma de estos patrones de vínculos. Pero al mismo tiempo, un patrón de vínculos que no esté identificado ni trabajado significa la muerte para el amor y la energía de cualquier relación. La paradoja es que, a menudo, a menos que establezcamos estos vínculos, no podemos movernos a través de todo aquello que necesitamos movernos. Tenemos que establecer estos vínculos porque ello hará aflorar a la superficie el dolor y las carencias. Además, provisionalmente, el tipo de seguridad que te proporcionan estos vínculos es exactamente lo que necesita nuestro niño interior herido. Bien. Está muy escondido. El padre resiente el hecho de que él o ella parece ser el único que da en la relación. Y el hijo resiente el hecho de sentirse dependiente y ser tratado con condescendencia. Antes o después seguramente uno de los dos se rebelará. Uno de ellos inevitablemente romperá los vínculos porque en el fondo una situación con vínculos creados no es auténtica y no está viva. El padre se esconde tras su papel para sentirse más en control y para satisfacer su propia imagen. No desea mostrar ante sí mismo ni ante los demás que se encuentra demasiado herido y necesitado. Sencillamente está demasiado asustado para admitir que él también necesita que lo cuiden y encubre su vulnerabilidad adoptando el papel de padre. El hijo se esconde en su papel de hijo y no quiere crecer y ser responsable de su propia vida. En el momento mismo en que uno de los dos se da cuenta de la situación, se moverá de alguna forma para romper el patrón buscando otra pareja, marchándose o creando conflictos. Bien. En nuestras relaciones, todos alternamos entre 4 papeles, 2 de padres y 2 de hijos. Cuando actuamos como padres, adoptamos el papel, ya sea del padre controlador, cuidador, o del padre que rechaza y fija límites. Cuando actuamos como hijos, podemos adoptar el papel del niño necesitado y obediente, o del niño rebelde y conflictivo. No hay nada malo ni neurótico inherente a estos papeles. En realidad, expresan aspectos muy auténticos de nosotros mismos, pero cuando los desempeñamos de forma inconsciente, pueden degenerar, y de hecho degeneran, en formas de controlarse y abusarse mutuamente. Vamos a ver el papel de nuestro padre controlador-cuidador. Este padre tiene una parte oscura, que es la del control. Todos somos auténticamente cariñosos y preocupados, pero también hacemos uso de esa posición para tener poder sobre la persona a la que estamos cuidando. En nombre del amor, hacemos a la otra persona dependiente de nosotros y nos entusiasma el poder y la satisfacción que eso le proporciona a nuestro ego. Adoptamos este comportamiento de forma natural porque hemos aprendido las tácticas de control de nuestros propios padres. Esto puede ser muy sutil, porque la línea que separa la preocupación del control es muy fina. Yo digo que me preocupo, pero en realidad controlo. El que recibe esta energía de controlador se va a sentir enfadado y resentido, porque siente que lo están controlando.
se siente tratado como un niño. Díganme si esto no es normal con los padres, ¿no? Es lo de muy normal. Entonces, la persona que adopta el papel de padre, controlador, cuidador, llega un momento que se cansa de desempeñarlo, porque también él tiene un niño interior necesitado, y esas carencias no serán resueltas mientras se encuentre desempeñando el papel del padre que siempre da y da y da. Entonces lo que pasa es que nos trasladamos del papel del padre cuidador al del padre que rechaza. Ya estamos hartos, estamos agotados, mosqueados, así que rechazamos y al hacerlo estamos resentidos. Tal como en el caso del padre cuidador, el padre que rechaza también tiene su lado positivo. Todos los niños necesitan que se le pongan límites a sus exigencias. De niños reclamamos estos límites, pero a menudo nuestros padres no estaban centrados en su papel de padres para ponernos límites. Se sentían culpables porque dudaban del amor que nos estaban dando y nos compensaban cediendo. Ahora, ya de adultos, nosotros hacemos lo mismo. Cuando nos hacemos conscientes del papel del padre que rechaza, esto se convierte en una forma centrada de establecer límites. Si nos sentimos cómodos estableciendo límites sin culpa, podemos hacerlo de forma centrada y de corazón, en lugar de hacerlo de forma abusiva y con dureza. Ahora vamos a ver los papeles de hijo. En el papel de hijo, como estamos tan desesperados por conseguir amor, atención y aprobación, podemos caer en el niño asustado que se apega y se mantiene obediente para no enfadar a sus padres. Hacemos cualquier cosa para que todo esté tranquilo, para evitar que el otro se enoje o nos rechace. Es humillante, pero lo hacemos, porque la primera prioridad de nuestro niño es obtener amor. Pero cuando finalmente sentimos algo de fuerza, reaccionamos y nos rebelamos. No queremos ser siempre el niño obediente y necesitado, que dice todo que sí, a cambio de amor. Y en estos papeles del hijo, ¿no? Hay cualidades auténticas y naturales, porque nuestra parte obediente y necesitada también revela una suave receptividad y vulnerabilidad. Nuestra reacción puede abrirnos a una rebelión profunda de nuestra naturaleza que está viva y es sana. Refleja una independencia de espíritu que no quiere aceptar nada sin la experiencia personal y una parte nuestra que arriesgará cualquier cosa por la verdad. En nuestras relaciones, especialmente con la pareja, todo el tiempo nos movemos de uno a otro entre estos cuatro papeles, ¿no? Los dos papeles de padre y los dos papeles de hijo. Los papeles de padre, controlador, cuidador, o padre que rechaza y fija límites, y los papeles de hijo, necesitado, obediente, a rebelde, conflictivo. Se van como entrecruzando los papeles. No tenemos conciencia de que lo hacemos, ¿no? Porque es nuestra relación neurótica normal, porque acá estamos todos neuróticos. Bien. Lo importante es tomar conciencia. A ver qué dice acá. Miren por qué. Bueno, vamos a dar el ejemplo porque si no, no podemos explicar lo que quiere explicar el autor acá, ¿no? Dice que había dos amigos, ¿no? Que hacía 5 años que estaban juntos. Él era rico, cálido y un excelente cuidador. Ella era atractiva, joven, luchadora,
¿sí?, desde el punto de vista económico, miedosa de enfrentarse sola al mundo. Ella interpretaba el papel de la buena chica y él el del padre cariñoso. Durante un tiempo, ambos vieron sus necesidades satisfechas. Ella también hacía el papel de madre cuidadora para el niño de él y mantenían equilibrada la balanza, pero un día ella se aburrió y se hartó. Sus necesidades de cuidado están siendo satisfechas, pero no las de libertad e independencia. Y tampoco estaban satisfechas las de él. Pero a este le costaba más atreverse a amenazar un statu quo en el que estaba. Entonces ella se convierte en la niña rebelde y empieza a salir con otros hombres. Él reacciona, convirtiéndose en el padre que rechaza y le corta el suministro de amor y dinero. Ella se asusta y vuelve a ser la niña buena. Cuando él siente que ella vuelve, se enferma. Entonces ella se vuelve una buena madre y otra vez se cansa y se convierte en la madre que rechaza. Y así continúan. ¿Bien? Y acá cuenta, el autor cuenta su propia experiencia, que en sus relaciones adoptaba los papeles de padre, mientras que sus parejas quedaban relegadas al papel de niñas. Por lo menos eso era lo que parecía a simple vista. Como cuidador caía en la conocida trampa de intentar ser un buen padre y malentendía el amor intentando darle a mi pareja todo lo que deseaba y necesitaba. Pero negaba mis propias necesidades. Y esto muy pronto creaba resentimiento en mí. Entonces reaccionaba, rechazaba y me volvía crítico. Hasta que empecé a darme cuenta de cuán controlador era en mi papel de padre cuidador. Mis papeles de niño también estaban siempre ahí, pero más escondidos, porque en el fondo tenía miedo de explorar mi libertad por miedo a ser castigado. O era un buen niño que hacía lo que sus padres querían, o reaccionaba y me rebelaba, tomando espacio para hacer lo que yo quería. Debido a que siempre tuve miedo de las repercusiones, cuando tomaba mi libertad, esta no era limpia ni centrada, sino solo una representación. En toda relación íntima hay espacio para cuidarse mutuamente, para desempeñar estos 4 papeles sin crear conflicto ni provocar desastre. Esta es una de las formas en que nos entregamos y ayudamos mutuamente con nuestra pareja para sanar nuestras heridas. Pero tenemos que hacerlo como una danza texana de los 4 pasos. O si no, se destruye el amor. Nuestras relaciones amorosas dejan de ser situaciones de padre e hijo, ¿no? Son situaciones de amigo o amiga. Con conciencia podemos turnarnos para ser de padre del otro y para dejar al descubierto y compartir nuestro niño con el otro. Y cuando llevamos la conciencia a estos papeles, nuestra parte de padre se preocupa de forma natural o establece límites de una forma suave y centrada. Por parte del niño también podemos expresar y honrar nuestra vulnerabilidad, rebeldía y alegría de manera suave y centrada. Y así nos vamos uniendo más a nuestra pareja y no terminando, ¿no?, en un caos en la relación. Es lo que dice acá el autor, ¿no? Esperen que le he tomado otro poco porque se me... Ahora llegamos al caballero oscuro y siniestro del juego de las proyecciones. El lugar que tenemos dentro donde esperamos para vengarnos. Alguien dijo en alguna ocasión que el 90% de las relaciones
consistía en la venganza. Yo creo que eso es un poco exagerado, pero no mucho. La cantidad de energía que llevamos dentro en forma de resentimiento e ira inexpresada de nuestra niñez es enorme. Y a menudo no somos conscientes de ello hasta que aparece en nuestras relaciones. Debido a que de niños reprimimos la ira, cada vez que nos han humillado, abusado y traicionado, vamos por ahí caminando de forma inconsciente con un paquete de misiles dentro, perdón, me hizo reír esto, que esperan a ser lanzados. Hay gente que dice que no tiene ira. Qué alegría, festejen porque. Pero después se separan de la pareja enseguida, ¿no? Nuestra pareja, o bueno, o cualquiera, nuestro amigo, alguien ahí, que ponga al descubierto esa herida, se convierte en el blanco de toda esa energía reprimida, o sea, donde van a ir todos los misiles proyectados. Un hombre en una sesión de terapia explicó que no era capaz de estar cerca de una mujer, porque la más mínima cosa lo hacía enfadar y reaccionaba ante la más ligera crítica. Investigando, descubrimos que su madre había sido muy despótica y a causa de su condicionamiento católico represor, lo había avergonzado profundamente en su sexualidad. De niños sufrimos un shock demasiado profundo. Un shock es un congelamiento, como que nos quedamos así, en alguna parte de nuestra infancia. Se nos privó en extremo de nuestro poder y transigimos demasiado para poder expresar o ni siquiera sentir ninguno de estos sentimientos. Entonces, en nuestras relaciones actuales, normalmente hace falta cierto tiempo para que todas estas proyecciones salgan a la superficie. Y van a salir, antes o después. Entonces la otra persona se convierte en una compleja mezcla de nuestro padre-madre interiorizados y la persona real. La pareja se nos confunde con aquellos que nos causaron las heridas en el pasado. Pero, por fin, tenemos una oportunidad para vengarnos. Toda esa ira interior empieza a salir en formas que pueden ser mortales. Abuso verbal o físico, burlas, sarcasmo, condescendencia, imposiciones, marginaciones, comparaciones, engaños con otros amantes, o haciendo que nuestra pareja se sienta incompetente sexualmente, etcétera, etcétera. Venganza. Podemos trabajar para sanar nuestra energía de venganza solo si somos conscientes de que la tenemos. Acá dice el autor que descubrió que una de las mejores formas de tener acceso a su ira reprimida fue investigando las formas directas e indirectas en que ésta salía al exterior. Mi patrón, cuando me he sentido herido, era retirarme en shock, o sea, quedarse congelado. Luego me tomo la venganza, o sea, castigo principalmente cortando y ocultando mi energía o haciendo comentarios sarcásticos. A menudo ni siquiera soy consciente de lo que hago, pero trabajando con ello, cada vez pude sentir más esa energía de la venganza. Está muy profunda, pero cuando se desencadena, parece interminable. Pero cuando yo consigo expresar esa energía, todo cambia.
Todos tenemos nuestra propia forma de expresar la venganza y de filtrar todos nuestros resentimientos reprimidos por agravios pasados. En otra sesión, con una pareja, la mujer se quejaba de que se sentía rebajada por las bromas de su novio. Él era totalmente inconsciente de que la estuviera maltratando de forma alguna y pensaba que sus bromas eran graciosas. Pero cuando ella le dijo a él que esas bromas le molestaban, él se sorprendió. Otra pareja, ¿no? El hombre se sentía receloso de cualquier mujer que intentara controlarlo, dominarlo o sobreprotegerlo. Él se daba cuenta de que el vínculo con su madre era fuerte y a un nivel profundo sentía entre ellos la fusión de límites. Su madre era de carácter fuerte y controlador, y en lugar de alentar su independencia, lo mantenía sutilmente atado a ella. Él no sentía el espacio suficiente para desarrollar la confianza en sí mismo o para cometer sus propios errores, y ahora se siente atraído por mujeres que tienen carácter fuerte y son controladoras. En cuanto siente la manipulación y el control, él se desmorona y entra en shock. Cuando se recupera del shock, bien, empieza a reconectar con su ira y reacciona irracionalmente ante la menor sospecha de control o manipulación. Bien, porque le cuesta distinguir entre su pareja y su madre. Y especialmente cuando la herida está abierta, ¿no? Bien, vamos a ver la última, que es proyectar en los demás partes nuestras no vividas. Todo lo que no hemos vivido, ¿no? O no hemos experimentado o acabado de vivir, lo proyectamos. A ver. Especialmente en nuestra pareja. Sí, siempre la pareja es el blanco. Bien. Hay un libro de Hal Stone que se llama Nuestros yoes desconocidos, que habla de que esta proyección tiene el potencial de ser o bien una fuente intensa de crecimiento o una fuente de problemas. Nuestro yo consciente es solo una pequeña parte de nuestra conciencia, ¿no? Recordemos el iceberg, ¿no? La conciencia, el consciente es pequeñita, la puntita, y todo el resto es inconsciente. ¿Y cómo sano eso que no veo a través de la proyección? O sea, viéndolo en otro, y atraemos justamente eso que necesito para sanar. Bien, vamos a contar el ejemplo acá del autor que dice que él se había enamorado mientras estudiaba, ¿no? De una chica que estaba en el curso anterior al de él. Ella era todo lo que yo no era, desenfrenada, loca, impredecible. Yo estaba centrado en los estudios, los deportes. A ella eso no le importaba en absoluto. A ella le gustaba el teatro, el arte, ¿no? Se rebelaba contra todos los condicionamientos. Y esa rebelión, junto con su viveza y su belleza, fue lo que a él lo conquistó y lo fascinó. Así que se dedicó a perseguirla durante casi 2 años y sentía que cada canción de amor que oía se refería a él. Años después se enamoró locamente de otra artista desenfrenada y loca. Entonces ahí se dio cuenta que la proyección de esas partes del mismo, perdón, o sea, todo eso que él no había vivido estaba ahí dentro de él, ¿no? Por eso
buscaba mujeres así. Esto es lo que hace que alguien nos guste o no nos guste. Nos sentimos atraídos porque deseamos redescubrir nuestras partes no vividas y repelidas. Todo eso que hemos rechazado. Acá cuenta el caso de un amigo de él que tiene una relación con una mujer que es muy emocional, incluso histérica, y ella está mucho más en contacto con sus sentimientos que él, pero también usa sus emociones para manipularlo, ¿no? Al igual que lo hizo su madre. Entonces él responde evitando sus sentimientos y cortándola cada vez que ella se pone emocional. Esto a ella la hace enfurecer y él no se da cuenta de que ella lleva la proyección de la naturaleza emocional de él. Él ve los sentimientos como forma de manipularlo a él, de niño a través de su madre, ahora lo ve en su novia, pero escondiendo la cabeza como el avestruz no va a sanar su herida. Entonces empezaron a descubrir esa naturaleza emocional en él y así pudo recuperar la proyección. ¿Sí? Es como integrar, o sea, la proyección se sana cuando todo eso que a mí me molesta ahí fuera, yo lo integro en mí, o sea, todos esos aspectos de mí. Ahí es donde sanamos y nos iluminamos y despertamos. Bien. Acá dice el autor. He comprobado que hasta que yo fui capaz de conectar con mi niño vulnerable, siempre juzgaba a los demás por su vulnerabilidad, considerando esto una debilidad. En mi primera relación larga no pude darme cuenta de que las emociones, depresiones y miedos de mi pareja eran el espejo de mi propio niño interior con el cual yo no estaba conectado. Yo la juzgaba por ser tan pesada, por tener un humor tan cambiante y por estar tan fijada en los sentimientos. Ella fue de hecho mi primera maestra en el corazón, pero yo entonces no lo sabía. A través de los años he explorado mi interior femenino y me ha sorprendido lo increíblemente tímido e inseguro que es. Nunca me di cuenta de cuán sensible era y lo escondido que lo tenía. Había juzgado y encubierto tanto esa parte mía con un macho dedicado a presionar y a lograr sus objetivos, que no le había dado espacio para salir. Desde entonces he comprobado lo devaluada que estaba la feminidad en mi familia y también los valores femeninos, como la receptividad, intuición, la expresión de las emociones. Me encuentro con ella en los momentos, con mi parte femenina, ¿no?, en que estoy tranquilo y meditando, y lo reconozco esa parte femenina en mi pareja. También me he dado cuenta de que el trabajo más importante para redescubrir mi masculinidad ha resultado de aprender de nuevo a apreciar mi feminidad. Bien, eso es lo que tenemos que integrar en nosotros, ¿no?, el lado masculino y femenino. Dado que gran parte de nuestro niño interior está enterrado en el inconsciente, es difícil ver cómo la mayoría de las personas con quienes nos relacionamos llevan un niño dentro que es muy parecido al nuestro. La otra persona, al ser nuestro espejo, nos da una oportunidad para darnos cuenta de las necesidades, ansias y miedos, también de la fuerza, la locura y la sensibilidad de nuestro niño interior que hemos enterrado bajo nuestra protección. Lo que rechazamos o admiramos de ellos es lo que rechazamos y reprimimos en nosotros mismos.
la comprensión de esta proyección se convierte en una manera de poder reclamar esas partes perdidas de nosotros. Porque si no comprendemos, todo esto se convierte en una pesadilla de culpas y conflictos. En nuestras proyecciones, a menudo representamos una constante guerra interior entre nuestra mente atemorizada y nuestra mente libre. Juzgamos a los demás por la libertad que nos gustaría tener y que no tenemos por miedo. Me avergüenza admitir que muchísimos de mis juicios a los demás están basados en esa proyección. Cuando me pierdo en uno de esos juicios, tengo que hacerme regresar a mí mismo y recordarme que estoy haciendo una proyección y echarle una mirada a lo que sea que en ese momento estoy reprimiendo. En lugar de seguir en los papeles que me son familiares y seguros y atacar a los demás por aquello con lo que mi mente estrecha es incapaz de relacionarse, puedo empezar a usar a la otra persona para expandirme. Miren qué buen ejemplo este de lo que es perdonar realmente, ¿no? Bien, amigos, vamos a dejar por aquí, porque ya no me da más la garganta. Entonces, en la próxima vamos a descubrir qué desencadena nuestras proyecciones, ¿no? Porque empezamos a proyectar a trochimoche. Bueno, gracias por acompañarme, a Gloria, a Nubia y a Mercedes, y nos vemos en la próxima.